Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Pelota? La conexión. Estuvimos hablando de la previa de Copa América, también vamos a hablar de la Euro, ¿cómo no? Porque Tano, ya se han disputado las primeras dos jornadas. Algunas sorpresas, no tanto todavía. España ha bailado al ritmo de Alexia Putellas, dos partidos, dos MVP, dos partidos, dos goleadas y eso sin tener a Aitana Bonmatí como titular todavía en un grupo que todavía está por definir el segundo lugar, ¿no? Entre Italia y Portugal, ya vamos a estar hablando de eso. También de Francia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en las predicciones? Francia necesita dar el golpe. Inglaterra reaccionó en la segunda jornada. Y para hacer un recuento ya a modo genérico, Tano, y darte la palabra, contarte que ya están eliminados. A la hora que grabamos este episodio, Irlanda, Bélgica, Dinamarca y Polonia. El único grupo que no tiene equipos eliminados es el grupo D. Por algo le llamábamos el de la muerte, porque incluso Gales tiene alguna chance en ese grupo de Francia, Inglaterra y Países Bajos. En el grupo A, Noruega ya está clasificada. Suiza y Finlandia se jugarán el segundo lugar, lo que contábamos del grupo B, y en el grupo C ya están clasificadas tanto Suecia como Alemania. Así que, Tano, ¿cómo has visto todo en estas primeras dos jornadas? Bien, a ver, un poco coincido, un poco en gran parte coincido contigo, Geraldine, porque la verdad que sorpresas no hubo. Sí, nosotros jugamos a forzar un poquito, ¿no? La semana pasada, con el tema de los candidatos y demás, por ejemplo, se quedó afuera Dinamarca, que vos la tenías Yo la puse como como una clasificada. como clasificada. Eso. Pienso en eso. De hecho, estoy sorprendido para bien, ejemplo, porque dije Italia por una expresión de deseo, digamos, por carácter transitivo sanguíneo, digamos, ¿no? Eh, y no, y estuvo a nada de clasificar, no en el final del partido se le escapa. Yo creo que salvo una catástrofe debería pasar Italia en el grupo B, me parece, porque Yo está también bastante fallé en cómodo ese con la grupo diferencia porque de di a gol. Bélgica, ¿eh? Yo también fallé en ese grupo porque di a Bélgica que ya está eliminada. Sí, Asumo. Bélgica creo que ahí tenemos en base al análisis que hicimos la semana pasada, Yera, me parece que es la gran decepción Bélgica, ¿no? Vos hablaste muy bien y yo compartí contigo, acompañé contigo Para mí esas jugó impresiones que mejor vos de los tenías sobre Bélgica en la resultados. previa. Para mí jugó mejor de los resultados que obtuvo. De hecho, ante Sí, Italia no sé si mereció perder y ante España ofreció muy buena resistencia, pero eso es algo que falló. me pasó con Gales. Me Ok. parece una selección interesante, Gales, un equipo que defiende con la defensa alta, tirando la chique, el viejo chique que hacía Menotti con Independiente de la década del 90. Me pareció interesante lo de Gales, que salió a jugar entendiendo que era la cenicienta de la zona, ¿no? Claro. Con tres monstruos como tienen, ¿no? Países Bajos, Inglaterra y Francia, ¿no? Salió a jugar y está bueno también eso. Porque ¿qué ganaba con salir a sostener que perder por la mínima diferencia? Y me parece que estuvo interesante, por lo menos la postura que tuvo ante el grupo que le tocó. Después Claro. me parece bueno, claramente era fácil, ¿no? Decir que la decepción va a ser el que queda afuera. Ahora pareciera ser que Países Bajos Se te está está corriendo atrás por la cayendo. diferencia de gol, ¿no? Por la Se te, diferencia de gol. Se te está cayendo Países Bajos, Tano, pero todavía tienes la oportunidad de enfrentar a Francia en la última jornada. Y la Sí, mala noticia, y se metió, bueno, sí, te sí. digo, la mala noticia es que Francia en el segundo partido, después de ganarle a Inglaterra en el debut, que para muchos fue sorpresa, para mí no tanto, más allá de que yo di a Inglaterra como llegar a la final, todavía tiene chance. La mala noticia es que Francia ante Gales usó casi todo el equipo alternativo, salvo tres o cuatro jugadoras. Es decir, Tano va a llegar Francia con lo mejor que tiene y descansada a ese duelo crucial ante Países Bajos. Sí, claro, porque todavía matemáticamente no está No está clasificada Francia. clasificada, Puede no. haber un triple empate con 6 puntos, se iba a jugar mucho la diferencia de gol y los resultados entre sí. Entonces, no. De hecho, creo que la planificación fue así también, ¿no? Después se fueron dando ciertas lógicas. Habíamos hablado de cuánto le podía pesar la ausencia de Aitana Bonmatí en los primeros partidos a España, y España, yo creo que ahí. No, creo que lo comentamos la edición Sí, pasada de que yo creía que por el grupo que le había tocado se le presentaba un escenario ideal
para no de ir de menor a mayor. Arrancó de mayor a mayor España. Es que al De final hecho, Vicky tuvo López lo ha hecho muy bien. Vicky López lo ha sí, hecho muy bien. sí, y si bien tuvo un momento de zozobra o medio de confusión con Bélgica, ¿no? 1-0, 1-1 hasta el 2-1, ahí como que, pero después lo supo encaramar bien. Además me parece que es el equipo la selección que me parece que mejor juego colectivo propone. Noruega se terminó metiendo primero, y creo que se va a terminar metiendo tu otro candidato, ¿no? Que Suiza, en ese momento era que recién habíamos hecho la edición con los partidos inaugurales del Grupo A y no era tan fácil jugarse la patriada que hiciste de decir va a clasificar Suiza y Suiza lo hizo muy bien en la segunda jornada y creo que tiene la llave del pasar porque le toca el rival que perdió los dos partidos, ¿no? sí. En No, la le toca a última fecha. Finlandia, que ganó el primero ante Ah, es Islandia. verdad, Entonces, es ¿qué verdad, es pasa ahí? verdad. Ahí hay un Va a mano a ser una mano. final. Va Va a a estar ser una final. nuestros candidatos, Finlandia Finlandia, por un Suiza. lado, Suiza por un lado, pero te cuento, Tano, y le cuento a la gente que Suiza le sirve dos resultados, ganar y empatar, porque tuvo un mejor resultado ante Islandia de lo que Claro, obtuvo Finlandia, ¿no? claro. Sacando que los dos perdieron Y yo ante, creo ante que ahí Noruega. hay una definición. Después, creo que en el grupo B, España, y más allá de la expresión de deseo, porque tampoco estoy tan seguro, porque yo coincido con vos también. Creo que Bélgica se queda eliminada habiendo recolectado mucho menos de lo que propuso, de lo que jugó, ¿no? Como decimos en Argentina, no ligó nada, No digo tampoco, ¿no? nada. No ligó nada, porque contra Italia por ahí también fue ajustado el partido y creo que tácticamente lo planteó muy bien Italia ese partido, ¿no? Y no estoy tan seguro que Portugal le gane a Bélgica, no estoy tan De seguro. hecho, No estoy necesita tan ganar por seguro. un buen margen y que España golee a Italia para Por eso te clasificar. digo, yo creo que España es muy factible que pueda ganar por un buen margen a Italia. No sé si por el margen que necesita Portugal que le gane a Italia, pero también, porque también creo que por ahí España guarde algo, entendiendo que puede tener alguna tarjeta, ¿no? Y que pueda tener Claro. alguna jugada suspendida en los cuartos. Yo creo que mi duda es si no sé si va a ganar. Después Alemania y Suecia clasificaron, como pensábamos, y después está la incógnita de quién será, no el tercero en discordia de los tres, ¿no? Entre Inglaterra, Francia y Países Bajos. Me parece Sí. que Inglaterra ya está adentro, porque le toca a Gales, ¿no? Y La última. claro, debería ser, pero ya sabemos que en el fútbol no está nada escrito. Ahora, debo asumir, Tano, también mi fracaso en el vaticinio de que Alemania iba a fallar. Y es que después de aquel mundial donde se quedó fuera de la fase de grupos y unos amistosos que ha tenido donde no ha sido convincente, yo creo que ha mostrado toda su jerarquía. De hecho, le dio la vuelta en la jornada 2 a Dinamarca, Sí, comenzó claro. perdiendo y después demostró gran nivel. A ver, de Alemania yo quiero destacar a Clara Bull, por supuesto, a Jules Brandt, son dos extremas que le dan muchísimo al equipo, no tanto en el desborde, ¿no? Sino que son unas flechas, ¿no? Unas flechas de cara al arco, tienen mucho gol. Y Lia Schuller, Tano, que no sé cómo la ves tú, pero es una delantera completísima, porque Y no. después vamos a estar haciendo algunas cositas ahora Vamos a hacer unas en un ratito, cositas ¿no? tácticas. Algunas cositas de estos equipos que creo que en base a lo que vuelvo, ¿no? Un poco a lo que veníamos ya charlando minutos antes. Creo que en base al escenario que vos planteaste, está bien, por ahí que puede ser tu gran yerro, ¿no? Claro, podemos Lo de fallar. Alemania, pero creo que tu gran decepción, hablo de la decepción de Carrasquero, ¿no? En este caso, y te acompaño en esta para que veas que no te voy a dejar sola. Es Dinamarca, porque vos Sí. jugaste fuerte con Dinamarca a expensas de Alemania. Y no Eh, pudo con las dos rivales Dinamarca fue fuertes. una gran decepción. Además, no estuvo ni cerca por No, momentos en ninguno de los no. dos partidos. Y la verdad es que hay que contar algo, ¿no? Porque también me gusta mucho este tipo de datos, pero desde la edición de 1997 han pasado 8 Eurocopas y Alemania y Suecia siempre desde ese entonces pasaron la fase de grupos. Son dos apuestas seguras, pero claro, había que jugar, había que llevarte la contraria y por ahí Respeten los rangos, como dicen, ¿viste? Gerard? Hay que respetar los. respeten los rangos, dijo Suecia. Suecia y Alemania se plantaron fuerte en esta. No sé si les va a Ciertamente. dar para llegar. Y después me parece que está todo este morbo de lo que dijimos también otra vez, ¿no? De que la única manera que puede haber una final entre España e Inglaterra
que es como la final ¿no? La ideal, Sí. estamos con chances concretas de que se pueda dar, Sí, se ¿no? puede dar La porque verdad Inglaterra puede pasar segunda, porque sí, claro. probablemente Francia salga con lo mejor ante Países Bajos y con solo tener el empate ya se asegura el primer lugar. Thanos, pero antes de pasar a la pizarra, que vamos a estar explicando ciertas virtudes o falencias tácticas de varios equipos, quiero hablar del tema Aitana, porque jugó media hora en el primer partido, jugó todo el segundo tiempo ante Bélgica. La gestión de Monse Tomé es de una entrenadora que sabe que tiene un equipazo, que no la necesitó llevar a fondo porque la verdad el equipo podía resolver, pero ahora cambia la cuestión. Ya tú adelantabas que quizá rote Italia. Ante Italia, entonces ahí Aitana seguramente sea titular también para ver cómo está. Pero te decía ahí a la pasada, no sé si me escuchaste, creo que Vicky López a sus 18 años también hace el trabajo, pero claro, no vamos a comparar una cosa por otra. Es tremendo lo que tiene España, a mí que me sorprende cada vez más es el trabajo, ¿no? La continuidad de un proyecto, ¿no? Porque en el Mundial, Palayuelo, ¿no? Que la puse como que iba a ser la gran, muy jovencita. De hecho, sigue siendo muy jovencita, no tiene ni 20 Sí. años. Y después tenés a esta chica López que todo el tiempo se renueva y lo que se renueva es igual o mejor. Entonces, con lo cual lo que decíamos antes, ¿no? Llegar, mantenerse, ¿no? O sea, llegó a la cúspide y da la perspectiva de que se va a sostener en el tiempo España. Es un poco lo que quizás hayan mamado un poco el proyecto que tuvieron con el varonil, ¿no? Con el masculino, que también fue un poco así, ¿no? El modelo Barça, ¿no? De la Claro. formación del estilo español, ¿no? Del tiki-taka, ¿no? En realidad Eh, comenzó con Luis Aragonés en 2008, muy cerquita, con aquella Eurocopa 2008, muy cerquita lo de Sí, Guardiola, pasa que Aragonés por 2008-2009. ahí viene como viene de la vieja furia roja y uno no Claro, lo enfrenta, quizás. fue esa Pero transición. sí, yo creo que ahí lo que hizo Aragonés fue romper con la mentalidad, ¿no? La mentalidad de que España, de hecho, para mí, España siempre tuvo la gran bestia negra que fue Italia y rompe con Italia eliminándolo en ese cuarto de final de ese Euro 2008. De hecho, dicho por los propios jugadores. Y me parece que Exacto, eso ayudó con la llegada de los holandeses y después Guardiola como entrenador de Barcelona y la Masia, ¿no? Y Paco Ciruri, la formación. claro. eh, lo que cuenta Martí Perarnau, ¿no? En su libro Senda de Campeones. O sea, hay como una formación genérica en España y el femenino me parece que recogió el guante y me parece que también emuló el modelo y lo ves todo el tiempo con el femenino, ¿no? Porque aparecen chicas, jugadoras jóvenes de igual o hasta de mejor valía o de mejor proyección inclusive de acá a unos años a algunas jugadoras actuales. Cómo mejorar lo inmejorable, ¿no? Eso parece ser el gran desafío de Monse Tomé y también la verdad, y ya para ir cerrando este tema, es que cuenta con una Alexia que está teniendo su momento de redención, capítulo aparte porque se perdió la última Euro a unos días de arrancar por esa lesión de ligamento cruzado anterior, Tano, que ya se sabe, ¿no? En estudios que a las futbolistas mujeres les cuesta más tiempo de recuperación este tipo de lesión y Alexia no lo tuvo fácil porque incluso en el Mundial 2023 que España gana ella no era titular, entraba sí, pero no era protagónica. Entonces ahora está teniendo ese momento que ya muchos hablan de que pudiera ganar su tercer balón de oro. Pero bueno, vamos a tener más episodios para entrar en el tema de España. Ahora lo que viene Tano es la pizarra. Bien, Tano, vamos a estrenar esta nueva sección llamada La Pizarra, donde nos vas a compartir tus conocimientos tácticos para hablar de lo que están haciendo los seleccionados en la Eurofemenina. Así que tú me das el ok cuando estés listo para comenzar, cuando ya veas las imágenes también. Dale, Yera, aparte estaba por una cuestión de, ¿no? de mi rol, es como va a ser un poco mi sección favorita como dentro de nuestro Claro, programa. tenemos un entrenador Eh, para esto. Aquí el y, partido España-Bélgica. ¿Qué vamos a destacar aquí? y contamos un poquito a la gente que estuvimos viendo, digamos, hicimos un poco una especie de popurrí, un peso de, ¿no? de un collage, digamos, de situaciones puntuales donde marcamos cosas sobre los modelos de juegos de estas selecciones, modelos barra estilos también, ¿no? Estilos bien marcados. Y algunas jugadas interesantes
sobre todo de que mucho está con el tema de que, bueno, que en el fútbol femenino y con respecto al masculino y con cosas que inclusive son difíciles hasta de lograr y conseguir en el fútbol masculino. Así que jugué un poquito con eso, Yera. Vamos a la primera imagen que es la que estamos viendo, que aparece todo el tiempo, esto que hablábamos, ¿no? Del modelo español, ¿no? Que empezó, como dijiste vos, Aragonés, Guardiola, la Masia, la formación del masculino, un poco llevándolo al femenino, emulándolo, y acá aparece de vuelta, ¿no? Sí. En este caso Bélgica, entendiéndose inferior a España y sosteniendo este caso, fíjate que se ve claro que es una línea de cinco, bien apretado, dirías, casi que, fíjate que están las 10 jugadoras de Bélgica, sacando la arquera, que con la arquera son 11 en todo este cuadrante, y cómo España junta gente y aparece el concepto de tercera jugadora, ¿no? De tercera mujer, ¿no? Ahí está marcado con la flecha que el pase, ¿no? Está para romper ahí, ¿no? Entre Alexia, entre Salma, para que rompa adentro y que después defina Sí, para en gol. este caso está Patri, está Mariona, termina siendo Vicky, la que está ahí en la semiluna, Tano, y le va a rebotar la pelota a Alexia de manera extraordinaria para que Putellas defina, ¿no? Haciendo esa jugada de tercera mujer, podemos decir. Hay una particularidad, Sheila, que sea este tipo de estilos de juego. El otro día escuchaba a un periodista en Argentina que del femenino decía cómo se planteó una inquietud táctica, ¿no? Cómo romper los equipos que se te plantan en bloque bajo. Yo creo que el fútbol mutó. Hoy el fútbol es de bloque bajo contra equipos que defienden en corto, ¿no? Y España está parado como en corto en la mitad de cancha rival y Bélgica en bloque bajo. La única manera, no es que la única, la manera, digamos, más sustentable de poder romper un bloque bajo es juntando pase y que sea a uno o dos toques máximos para poder romper. Y en esta jugada aparece. Claro. Por eso rompe por la jerarquía de las jugadoras, por las tomas de decisiones, pero sobre todo porque hacen todo a un toque. Fíjate que dice, lo planteamos en el informe, ¿no? La búsqueda de tercera mujer para romper el bloque bajo y Putelas que recibe perfilada para rematar de primera. Si no remata de primera, en cuanto controló, puede haber un bloqueo de tiro de la jugada belga o que se la pueda pellizcar para que no, para evitar que pueda rematar a puerta. Lo que se llama, Tano, también caos organizado, ¿no? Mucha movilidad para no darle referencia al rival y en este caso que alguna jugadora reciba libre en la zona de impacto, Alexia. Vamos a pasar, Tano, a esta segunda imagen y es que en el gol de Irene Paredes, Bélgica tuvo unos problemas todo el partido en pelota quieta, Tano. Yo creo que Bélgica, el gran déficit que tuvo en esta Euro y pagó con su eliminación fue todo lo que es ABP, ¿no? Todo lo que es pelota, ¿no? Las situaciones de juego, que nosotros hablamos de estrategia de juego, ¿no? Son otros factores internos que pueden incidir en el juego, ¿no? Y en este caso me parece que en Bélgica incidió y de mala manera. Eh, Pasa mucho en el fútbol en general, ¿no? Sobre todo esto de la atención y la concentración y sobre todo en este caso el tema de la segunda pelota, esto del segundo palo, yo lo vengo viendo desde que era niño, te diría, ni siquiera adolescente, de mirar fútbol y el famoso cuando el centro es pasado es peligroso, ¿no? Bueno, y en esto el famoso ¿no? Facto del fútbol que dice que dos cabezazos En o el dos área. anticipos, para no decir cabezazos en el área, es gol, ¿no? O el Ok. porcentaje de goles. Bueno, y acá se da eso. Sí, lo marqué. ¿Por qué marco esta imagen? Justamente porque vi en Bélgica este déficit. Es un poco lo que decía vos, recolectó menos de lo que propuso. Lo que pasa que la parte de la BP es un ingrediente importante también para sustentar una clasificación a una segunda ronda. Y Bélgica ahí quedó en el debe. A ver, Tano, ahí estoy viendo algunas futbolistas que toman a la mujer y hay otras que quedan libres. ¿Sería esta un marcaje Una mixto? mixta, Vale. una mixta, ¿Y cuál una es tu mixta, favorita? es una mixta. Aprovecho. ¿Cuál es tu favorita para las pelotas quietas A mí me gusta defensivas? mixta también, pero es una mixta donde por ahí dejo una o dos jugadoras libres, no mucho más. No mucho más. Nosotros, por ejemplo, en Chivas de Guadalajara, por ahí si nos están viendo gente de México, gente que consume fútbol femenino mexicano, la que iba a la zona era Cassandra Montero, porque era fuerte en el juego aéreo y por su biotipo, por sus características, y el resto tomaba Bien. marca. Así que era una especie de personal, pero una mixta con una sola jugadora, y Y a veces también, depende también cómo trabajaba el rival. claro, eso. No suele ser muy lineal, depende cómo trabaja el Claro, rival eso. también. Eso te iba a Hay preguntar. rivales que por ahí te sobrecargan los centros cerrados y te meten mucha gente en el área
chica, a veces por ahí es mejor de ahí soltar para que no quede tan cargada el área chica. Sí, claramente Bélgica apostó a una marca mixta, una combinada en realidad. Vale, Bueno, y no dio el efecto esperado. Y quizás lo que me llamó la atención de Bélgica es que lo sostuvo todo el partido. Quizás en algún momento podría haber, quizás se notó que no hubo plan B bien, ante la falla de la combinada de por ahí sostener una marca más personalizada, ¿no? En la claro. pelota, en la BP. Vamos con la jugada del gol de Claudia Pina, que está jugando como extrema por izquierda, pero al igual que Mariona Tano, que Fantástica está, jugada esta. sí, al igual que Mariana, que juega como extrema por derecha, las dos extremas de España juegan más bien cerradas y son dos rematadoras más y hacen esa superioridad en el centro del campo que define a este equipo. Pero explícame tú la jugada. Y volvemos un poco también al modelo español, ¿no? Cuando Guardiola pasa del Barcelona al Bayern Múnich, que pone a Lam y, y a Lava por dentro. En ese momento Lava jugaba de lateral, después pasó a jugar de central, cuando pasó a jugar Claro, el canadiense de David. Y ahora pueden jugar el central en Real Madrid, que los ponía a los de afuera por dentro, ¿no? Para generar eso ¿no? del efecto acordeón, ¿no? De un poco generar rombos todo el tiempo, que el rombo son dos triángulos, ¿no? Partido por la mitad. Acá está todo en esta jugada. ¿Ah? Acá aparece tercera jugadora, aparece uno, dos toques, aparece tanto lo que dice dos y tres, ¿no? Las jugadoras que arrastran, que se llevan las marcas, y fíjate cómo queda libre López, ¿no? es Para Pina, ¿no? resolver. Pina, la que está en el círculo. Perdón, Pina. Fíjate cómo queda, cómo arrastran, claro, porque López arrastra en realidad. Quise decir Pina porque estaba pensando en López que arrastraba, ¿no? Cómo arrastran, como que juntan hacia donde está la zona de atracción, que es el balón, y ahí el pase vaya a descargar a Pina para que Pina. Después también este juego tiene una consecuencia también, ¿no? La ejecución. Porque si Pina no tiene la pegada que tiene, no la pone donde la pone, la jugada decimos, che, qué buena cortina, qué Y buena cobertura, qué buen arrastre, pero el tiro pasó, no sé, se fue a la cuarta bandeja sí, sí, sí. del No, y estadio. aparte de eso, Hay una Tano, conjunción de cosas. aparte de eso, el control orientado para sacar el remate lo Eh, más rápido posible. es una orquesta que todos tocan bien y a tiempo los instrumentos. Eso es lo que es España. Y te lo muestra en esta jugada. Y aquí hay otra jugada de pelota quieta que va a mostrar, ¿no? Cómo España sí estuvo viva para ir a esos anticipos que tú nos hablabas. Vuelvo a lo mismo. Acá también vemos un poco lo de que es lo mixto, ¿no? En Bélgica, en esta jugada. Fíjate que hay jugadoras belgas, de hecho hay más jugadoras belgas que españolas en el área, ¿no? Si yo cuento 6, 7, 8 jugadoras belgas contra 6 de España. O sea, debería haber. Y fíjate que no todas están marcando. No Claro, todas están marcando. A mí me gustaría que me puedan explicar tácticamente qué hacían estas tres jugadoras acá haciendo nada, ¿no? Volviendo, que también vi en Bélgica, y lo veo mucho en el fútbol, de hecho se entrena esto de manera individual, que es el bloqueo de tiro, tanto en el gol de Pina como en esta jugada, la defensora que está bloqueando el tiro de Bélgica quiere bloquear el tiro con la pierna inhábil a sí, perfil cambiado y eso hace que gire el cuerpo y y le pierde un regale la tiempo. espalda. Le regale la espalda cuando cuando saca el disparo. Y acá pasó lo mismo. Acá se da la conjunción de dos cosas. Pérdida en la marca individual de la jugada de Bélgica, por ende el anticipo defensivo no estuvo, por eso el anticipo fue ofensivo. El anticipo puede ser ofensivo o defensivo. Si logra, porque uno piensa en anticipo, piensa en fase defensiva, ¿no? Como que uno anticipa para recuperar. También está el anticipo ofensivo, ¿no? Claro. Y en este caso utilizó el recurso de fase de finalización, en este caso España, con el recurso de anticipo ofensivo. Bien, pasamos a las siguientes imágenes, Tano, que pasamos a las siguientes Sí, acá, imágenes que son de ¿por qué la Francia. marco? Ok, Esta jugada, ¿por qué la marco? A mí ya esto es una cuestión más subjetiva personal, ¿no? A mí me encantan las delanteras o delanteros, acá sin distinción de género, que hunden a la marcadora, la que está esperando el centro de atrás, ¿no? Que la hunden para después o retroceder o girar y hacerle una especie de, ¿no? De U o de herradura para quedar que fue lo que hizo, Catotó. sí, en este caso el desmarque de la jugadora
de Catoto, ¿no? Sí. De la jugada El de centro Francia. fue de Cascarino. Francia sorprendió Que poniendo el a otro Delfín Cascarino día de titular. que Cascarino es otra de mis debilidades futbolísticas y el otro día me está pagando con que te olvidaste de mí y fíjate la euro que estoy haciendo por no haberme nombrado. Es una jugada que a mí me encanta, Cascarino, que hablábamos de Salma Sí. Panayuel, jugadas individuales, los rupturas uno contra uno por banda. A mí me encanta, vos sabés que yo tuve una jugadora bueno, también en Chivas que es Licha Cervantes, ¿no? Alicia Cervantes, la goleadora, la depredadora del gol, como le dicen ahí en Guadalajara, en México, que trabajaba muy bien esto de hundir a la defensa, como que la defensora la sigue, ¿no? Porque es un uno contra uno. La hunde y Y se como que frena. frenaba, ¿Sabes quién lo hace como que mucho? llegaba a la profundidad y salía, o Cristiano giraba. Ronaldo lo hace mucho aún hoy, a sus 40 años. Cristiano Ronaldo lo hace mucho, Y ¿no? hay una inteligencia táctica de esto de anticipar dónde va a caer la pelota, ¿no? Lo hacía mucho Pipo Inzaghi también, llevándolo a ejemplos de delantero oportunista o de convertir ahí. Sí, por eso lo puse, porque es un movimiento que es clave. Eso te convierte en un delantero de élite, te podría decir. Te cambia la perspectiva del delantero o delantera, en este caso, Catoto. Vamos con las dos últimas que son de Francia. Hoy vamos a analizar solo a España y Francia. Y aquí está la búsqueda Tano de Sandy Baltimore, la jugadora del Chelsea, que de Francia es una de las que mejor regate tiene. ¿Qué quieres destacar aquí? Esta fue un poco para, viste, un poquito de un gusto te iba a dar, porque esta jugada me la marcaste, ¿no? En su momento en la semana, y la puse un poco por ti. ¿Por qué la pongo esta jugada? Porque esta jugada termina en gol, ¿no? Para mí se ensucia en el final, ¿no? Sí, Medio que pega rebota el en taco de Lucy la. Bronze. Claro. Pero ¿sabes por qué? Porque viste que hablábamos la edición pasada sobre que el fútbol va sobre esto, ¿no? Sobre los bloques bajos contra los equipos cortos y mucho sobre los duelos individuales. Y Pero no hay acá en cómo este caso, romper en ese tres Tano, cuartos. acá, perdón que te interrumpa, en este caso, y es bueno que lo marquemos, es un ataque de transición. Y eso hace que Inglaterra no esté ordenada al momento de retroceder, fíjate. No, pero hay una realidad. Después Baltimore le rompe la cuerda a tres jugadoras. Entonces, hay transición, hay recuperación y en este caso recupera en la zona de mitad de cancha rival, ¿no? Ok, Eso está perfecto. Ahora, después es todo, a partir de ahí, donde está el círculo azul marcado, a partir de ahí se genera un duelo individual. bien. Y eso es lo que marca la diferencia. A veces, esto que es un juego colectivo, el fútbol va cada vez más en esta paridad, en esto de todo mecanizado, todo estudiado, el entrenador que pareciera como que fuese una coreografía, o viste la coreografía de los nados sincronizados que van No, todas en ¿viste la conjunto, coreografía del PSG toda la temporada? Bueno, a nivel claro. masculino. Y en esto aparece lo que nosotros hablamos hay un grupo dentro de lo que es la finalización, en la fase ofensiva, que es el grupo de improvisación. Vos le tenés que dar ciertas libertades, sobre todo a las jugadoras o jugadores que son virtuosos, que rompen el uno contra uno. En este caso es un claro ejemplo de improvisación total de la jugadora una vez que recibe, en este caso de Sandy Baltimore. Muy bien, y pasamos a la última imagen de este segmento de la pizarra que lo estamos estrenando hoy con el entrenador Antonio Spinelli. A ver si me pasó. El destino quiso, Tano, que no te mostrara la otra de Francia, sino que te mostrara este ataque de Países Bajos en su estreno ante Gales. Pero aquí creo yo que tú quieres remarcar es la manera en la que defiende Gales. Lo que hablábamos antes de Gales, ¿no? Esto de que a mí me gusta usar una frase, tanto como director deportivo, ¿no? Con el cuerpo técnico que trabajamos, en este caso ahora en Huracán, o cuando trabajo, cuando doy una charla, o con mi plantel de jugadores o jugadoras, que es de qué manera queremos morir, ¿no? En algún momento a todos nos va a tocar, Claro, ¿no? Entonces, elige ¿de qué tu manera queremos veneno, competir? elige tu De qué manera veneno. Claro, sí, como, de qué manera vamos a competir, ¿no? Claro. Gales tenía dos opciones para competir, digamos. Primero es debutante en la Euro, ¿no? Y decir, bueno, a ver, bueno, depende de qué grupo nos toque, vamos a ver cómo planificamos esto, ¿no? El camino, ¿no? Y cuando te encontrás con tres campeones en la misma zona, con la última campeona de la Euro, con Holanda que había sido la campeona anterior, con Francia que siempre está ahí, decís, bueno.
¿cómo voy a competir contra ellos? Y salió a jugar de igual a igual y puso la defensa alta, y jugó los duelos individuales, y jugó, y se animó. Por eso lo quise marcar, para que vean que no es solamente de lo discursivo, sino que está en la imagen. Es como dice Guardiola cuando habla del videoanálisis, no de la imagen. La imagen no te refuta, no te puede refutar nada, está, ahí lo ves. Y acá es lo que un poco lo que marcábamos, ¿no? Esto de qué manera fue a jugar. En algún momento le iba a pasar esto de cómo quería morir, quiso morir divirtiéndose Bueno, o teniendo un juego fresco, un algunos juego te fresco. dirán de manera kamikaze, ¿no? De manera suicida también Gales ante Países Bajos, No mucha diferencia. sé, ¿No? no lo Bueno, llamaría de manera de suicida. A mí será porque me siento identificado con ese estilo, digamos. porque eres atrevido al No, porque momento me de que... gustan las defensas cortas, creo que el fútbol va camino a eso. Después habría que evaluar otra parte. Pero Yo aquí en el entra un fútbol buen pongo debate, cebolla. aquí entra un buen debate. Si tú tienes Sí. defensores para jugar con la línea adelantada Claro, ahí alta, va. que puedan jugar bien a campo abierto, cuando esa primera parte de la jugada te la superan, ahí yo creo que vale la pena. Pero si El no análisis tienes está en si Gales salió a jugar así y tenía esas centrales rápidas para el retroceso, porque sabía que en eso, esos retrocesos seguramente eso. iba a perder más de las que iba a ganar. Eso, ahí te quería llevar, ¿no? Y yo creo que hasta qué punto, y con esto cerramos, ¿no? Vamos a filosofar un poquito de fútbol. Que la gente Claro, juegue en los comentarios qué estilo le gusta, si le pareció atrevido, si le pareció suicida, si le exacto. pareció interesante, que jueguen ahí. Porque el fútbol es material de discusión y a gusto y piacere. Claro que sí. Tano, agradecerte por estar con nosotros aquí en la conexión Mundo Siempre un Pelota. placer. La pasé muy bien y bueno, espero que la gente también cuando lo vea también. Recordando que la Eurocopa sigue con la jornada 3 que va a arrancar a partir de este jueves con Finlandia, Suiza, Noruega, Islandia, el viernes Portugal, Bélgica, Italia, España, el sábado Polonia, Dinamarca, Suecia, Alemania, el domingo Inglaterra, Gales, Países Bajos, Francia y ya después, Tano, nos tocará reunirnos aquí otra vez para analizar lo que serán los cuartos de final. ¿Te parece? Los cuartos y ya los primeros partidos de la primera fecha y quizás primera y segunda fecha De de la Copa América, ¿no? Así es, con eso nos despedimos, suscríbanse al canal, sigan las cuentas de Mundo Pelota, la del Tano también. ¿Cuál es, Tano? Tano Spinelli DT, arroba Tano Spinelli DT en Instagram. Así que bueno, Listo. ahí los espero. Y arroba Gerald Sports para estar en contacto con esta seguidora. Chao, Tano, gracias. Chau, chau.